Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este es el video parte 2 que trata de responder acerca de si hay evidencia arqueológica del Éxodo. Resumen, lo que cubrí en el video número 1. Primero es que hay muchos expertos que consideran que el Éxodo es un mito. También presenté una línea de tiempo que utilizo para asociar algunos descubrimientos arqueológicos, los cuales pueden ser relacionados con el éxodo bíblico. Y cuidadosamente utilizo la palabra pueden, ya que a pesar de la evidencia, muchos eruditos no los consideran como interpretaciones correctas. Pero bueno, hablaba del primer video y en ese video también brevemente cubrí la historia del éxodo. Bueno, la historia de Israel, de Moisés, el éxodo y ciertos eventos desde el punto de vista bíblico. Comencé hablando de un rey egipcio llamado Amenemhet I y dije rey porque fue después de la dinastía 18 que comenzaron a utilizar el título faraón. El todo es que se cree que ese rey, alrededor del siglo XIX, creó una pared para parar que los semíticos fueran o migraran hacia Egipto. Seguí con una introducción a los Hicsos, el cual fue un pueblo cananita que habitó en Egipto y algunos tratan de asociarlos a ellos con los israelitas. Pero de acuerdo a la historia egipcia, el faraón egipcio Amon-Ra I expulsó a los hicsos entre los años 1560 a 1550. Y se cree que los hicsos llegaron a Egipto a eso del año 1670. Y aunque hay paralelos en la historia, esto parece no coincidir. Aquí voy a decir algo muy importante. Los arqueólogos en general asumen que las fechas que ellos determinan basados en sus excavaciones son más correctas que las fechas que la Biblia da. Así que historias y fechas que la escritura da, ellos sí las toman en cuenta, pero ellos consideran que las fechas no necesariamente van a estar correctas o que la historia en sí no es exactamente como la Biblia la cuenta. Así que quiero advertirles que en la Iglesia de Dios, aunque no somos arqueólogos, les damos prioridad a las fechas bíblicas y consideramos que los arqueólogos se pueden equivocar en años aquí o en años allá. Y con esto continúo. Decía yo que el rey Amenemhet I construyó una pared para que, bueno, los asiáticos no entraran en Egipto. Los arqueólogos creen que eso sucedió en el año 1900 antes de Jesucristo. Y lo importante de ese evento es que prueba que asiáticos, o sea, personas del Canaán, querían migrar hacia Egipto. También en el video parte 1 brevemente argumenté que los egipcios, ellos escribieron su historia, pero en cuestión de eventos catastróficos o de pérdidas o eventos negativos, muchos de ellos o no lo mencionaban o lo mencionaban a la luz de algún aspecto positivo. Bueno, después hablé de la tumba de Benin Hassam, de una pintura inusual donde claramente se ven que semíticos estaban migrando de Canaán hacia Egipto. También mencioné que José fue vendido por el precio del que costaba un esclavo en esos días. Y por otra parte, que hay un investigador llamado David Roll, el cual afirma que hubo una hambruna de 7 a 10 años en Egipto alrededor del tiempo de José y que desde ese periodo se estableció un sistema de casas de almacenamiento donde las personas podían almacenar grano durante buenos tiempos para tener suficiente en los malos tiempos y al mismo tiempo se creó un canal llamado Bar Joseph, que al español significa canal de José, y está en uso hoy en día. Y el propósito es prevenir que el Nilo se inunde y dañe los cultivos. También hablé del papiro de Brooklyn, que es un documento de propiedad de esclavos, donde curiosamente el 70% de los esclavos o nombres de esclavos tienen nombres semitas, en particular nombres hebreos.
Después hablé de las minas del Serabín el Kadim, donde hay 30 jeroglíficos dentro de las minas y uno de ellos es el que dice El, sálvame. Y expliqué el por qué este hallazgo significa tanto. Y bueno, también ese mismo descubrimiento probó de que sí ellos podían escribir en esos días y que utilizaban un alfabeto de 26 caracteres. Y también hablé del libro del Éxodo y Números. Y es que lingüísticamente las frases utilizadas para componer ese libro y ciertos aspectos culturales correspondían a aspectos culturales de Egipto en ese entonces, que es de entre los años 1800 a 1450. Además, cuando cuentan la historia del Éxodo, los libros utilizan palabras egipcias largas, obviamente convertidas a hebreo, y que la única explicación es que este pueblo estuvo mezclado con el pueblo de Egipto y su idioma empezó a prestar palabras egipcias. Y bueno, entre otras cosas, el libro de Éxodo, las palabras que utiliza, los nombres que utiliza, aspectos culturales como los tiempos de cosecha y lo que llamo o muchos llaman el argumento del peso del corazón. Todas estas cosas combinadas, muchos piensan que eso es prueba suficiente para probar que el libro del Éxodo fue escrito por un compositor que vivió a través de esos eventos y que no fue un invento de los escribas 700 o 800 años después. Ahora que terminé el resumen de la parte 1, comenzaré hablando del cilindro que es conocido como el sello de Avaris. Este sello, que fue descubierto en Avaris en el año 1979 bajo la dirección de Manfred Vietag. El sello fue descubierto en el nivel del piso del Palacio del Reino Medio, o sea que alrededor del año 1800 a.C. Y de parte de funcionarios, el uso de estos sellos era muy común y lo utilizaban para presionarlos sobre arcilla u otras sustancias blandas. Y de esa manera, bueno, crear un sello comercial o un sello legal. Bueno, el todo es que la gran mayoría de los eruditos no aceptan vincular ninguna cosas o descubrimientos de esa época con los israelitas, ya que de acuerdo a ellos, si el éxodo existió o sucedió, este tuvo que haber sucedido en el faraón Ramsés, o sea, en el siglo XIII. Entonces, eventos del siglo o entre el siglo XVIII y XIX significarían alrededor de 600 años, lo cual ellos dicen no, es imposible. Y claramente en 1984, una señora arqueóloga, Edith Porada, quien es una especialista en este tipo de sellos, publicó un artículo de 4 páginas sobre el sello de Avaris. Y bueno, ella dice que la figura del hombre es como un dios sirio del clima y lo compararon con el dios cananeo llamado Baal. Pero este mismo sello recientemente se lo presentaron a un rabino llamado Michael Shalom Bar-Ron. Y este es un erudito del Torah de Israel que ha propuesto una interpretación alternativa al sello. A la derecha, arriba, el toro y con los cuernos grandotes, él lo vincula con José, el padre de Efraín y Manasé, tanto en la bendición de Jacob como la bendición de Moisés. José es el toro de Lidia, con especial énfasis en los cuernos. Y leo Deuteronomio 33:17 que dice: como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como las astas de búfalo. Con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos, los 2 millares de Efraín y los millares de Manasé. Ahora, concerniente a esta imagen, la señora Edith Porada, ella acertó que la posición de ataque del toro no tiene paralelo con otro tipo de arte de Siria o de Egipto que sean de esa antigüedad. Bueno, continúo con el signo debajo del toro. Y de acuerdo al rabino,
Este símbolo parece unas aguas inestables y con eso en mente leo Génesis 49 versos 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y paro aquí. Y adiciona el rabino que el hecho de que estas aguas estén debajo del toro lo ve como debilidad en comparación a José que está encima de él, ya que a José se le dio el estatus de primogénito reemplazando a Rubén. En contraste, la señora Edith Porada, ella dice que eso es una forma decorativa en una forma de trenzas. Y bueno, bajo al tercer símbolo, que es el que está encima del león. Supuestamente eso es un ave. Bueno, eso es de acuerdo al rabino. Él dice que esto representa es una ave de rapiña. Y su cabeza está mirando hacia abajo porque está buscando, bueno, comida. Y bueno, el diseño de esta imagen está muy sencilla. La señora Edith Porada la compara con otras representaciones de sellos de los sirios o de Siria y dice que en los otros lugares tienen mucho más detalles. Ella misma confirma que ese es un tipo de ave. Y no tengo escritura bíblica, pero el rabino Barnum, él afirma que la antigua tradición oral judía, y el nombre de esa tradición es Habani Yemenita, el todo es que él afirma que en esa tradición Levi estaba simbolizado por un buitre que volaba muy alto. Y bueno, ahora continúo con la parte de abajo que es el león. Y con eso leo Génesis 49 versos 9 y 10 que dice, Cachorro león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y bueno, el rabino nota de que el hecho de que el león esté debajo del toro encaja con la idea de que la tribu de José había sentido la necesidad de mostrar dominio sobre la tribu de Judá. Y es que Judá fue el hermano que se le ocurrió la idea de vender a José en el relato bíblico. Concerniente al león, parece que la señora Porada no tenía ningún argumento. Ahora sigamos a la parte media del hombre que tiene como algo en la mano. La señora Porada lo identifica como el dios del clima llamado Baal, el cual aparece en otros sellos sirios y aparece de pie encima de dos montañas. Y ella cree que él es el protector de la gente del mar del barco que se encuentra en la parte izquierda abajo. Sin embargo, ella dice que a pesar de las similitudes con otros dioses del tiempo, existen diferencias considerables. Y ella admite que no hay un buen paralelo entre el arte sirio y un dios del clima en un pose tan animado como este que aparece en este sello. Pero para el rabino, esta puede ser la imagen antropomórfica del Señor, el Dios de José. Y la imagen está encima de los montes o picos del monte Gerizim y el monte Ebal. Y él cita Éxodo 15:3, donde dice que el Eterno es varón de guerra. Y concerniente a las montañas, si miramos a Deuteronomio 11, verso 29, habla de las montañas de Gerizim y de Ebal. Y he buscado esta fotografía donde tiene estas dos montañas. Y en la montaña de Gerizim es donde se pusieron las bendiciones y en la montaña de Ebal es donde se pusieron las maldiciones. Y en la parte de abajo está la ciudad de Shechem. Esa ciudad es donde cuando los israelitas abandonaron Israel, ellos trajeron los huesos de José y ahí es donde los entierran. Y eso está mencionado en Josué 24, verso 32.
y es sepultado en un territorio que Jacob en el pasado había comprado de los hijos de Amor. Y esta tierra se convierte en la herencia de los hijos de José. Y el rabino, él cita Génesis 48:22, donde habla de que José recibe una herencia mayor que los hermanos. Bueno, el todo es que el rabino afirma que esos picos de esa montaña, ellos han tenido un significado para los hebreos desde la época de Abraham. Ahora, el rabino también da una interpretación alterna y cita Deuteronomio 33, verso 12, donde dice que Benjamín y que él es el amado del Eterno y que habitará confiado cerca de él y lo cubrirá siempre entre sus hombros. Y bueno, Benjamín aparentemente es el hermano favorito de José. La siguiente figura debajo es la serpiente. Y con eso citamos Génesis 49, verso 17. Será Dan, hablando de Dan, serpiente junto al camino. Y paro ahí y continúo con esa figura debajo de la culebra. Y el rabino dice que esto lo más seguro tiene que ver con las murallas de Siquem. Y de acuerdo a él, la leyenda rabínica de Bamidbar Rabat, la bandera de Simeón tenía una imagen de Siquem. Bueno, los muros de Siquem que ellos y los levitas destruyeron. Ahora, a la parte de arriba, a la izquierda, bueno, ahí está partida, hace falta algo. Es más, ellos creen que en la parte de la izquierda total era donde estaba la figura de la tribu de Gad, que obviamente pues no está porque falta esa parte. Bueno, en lo que se ve, la señora Parado identifica lo que yo voy a describir como un delfín con alas volando hacia abajo. Ella dice que es el ala de un disco solar o un pájaro abriendo sus alas. En contraste, el rabino lo que él ve es una rama de un árbol de olivo de 8 hojas. Y Asher fue el octavo hijo de Jacob y él heredó un área con abundantes olivares. Y con esto podemos citar Deuteronomio 33, verso 24, que dice de Asher, disculpe, es Aser. De Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. A la izquierda el rabino piensa que es el símbolo de Naptalí. Y él piensa que podría ser la cabeza y el cuello de un venado o un antílope con sus largas orejas. Y de Naptalí, Génesis 49, 21 dice, Naptalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Ahora, la señora Porada cree que es una cabra y otros piensan que son otros tipos de animales. Ahora, en la imagen del barco, la señora Porada cree que son muestras de dos personas remando. Y bueno, ella dice que lo único que aparecen son sus cabezas. El rabino, por otra parte, dice que el barco parece que es un barco de mercadeo, o sea, para comercio, para llevar cosas. Y eso está representado por las velas, o sea que no son personas remando, sino son velas. O mejor dicho, este es un velero. Y bueno, Jacob bendició estas dos tribus por separados, pero Moisés las bendijo juntas, con la generosidad de los mares. Y aquí cito Deuteronomio 33, versos 18 al 19. A Zebulón dijo, alégrate, Zebulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena. Y también cito Génesis 49:13. Zebulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite será hasta Sidón. Y bueno, para el rabino, no hay duda de que este sello es de la casa de José en la estadía israelita en Egipto.
Y si este sello de verdad fue hecho por alguien en la familia de José o de Jacob, entonces es muy probable que ellos utilizaron los signos comunes de la familia o de cada familia para crear el sello. Ahora, la doctora Edith Porada, ella reconoce que el estilo es muy simplificado en el sello y no se puede comparar con otro arte sirio. Y ella también señala que esto es diferente a representaciones egipcias con este tipo de imágenes. Y ella resume su análisis diciendo, el sello es tallado en un estilo que depende de los sellos cilíndricos sirios conocidos, pero que no pertenece a ellos. Y más bien puede ser el producto de un cortador de sellos local. Ella cree que ese cortador de sellos probablemente funcionó en el siglo XVII a.C., o sea, al principio de la dinastía 13 de los egipcios. Y el todo es que ella dice, parece que ese sello fue hecho de una manera especial por motivos desconocidos de su cliente. Aquí, ¿qué podemos decir? Está el rabino forzando su conocimiento de las tribus en este sello y hay que admitir que la coincidencia parece enorme. Si tuviese yo que poner esto en mi línea de tiempo, lo pondría alrededor del año 1800 a.C. Y es en el tiempo correcto en el cual ellos calculan que pertenece a ese tiempo y fue encontrado en la localización correcta. Y aunque hablé de él, bueno, no lo voy a poner en mi línea de tiempo. Pero antes que continúe presentando esos hallazgos fechados que coinciden con la línea de tiempo bíblica, quiero hablar de la estela del hambre. Y es que en la narración bíblica se habla de un periodo de hambruna de 7 años. Y aunque los historiadores egipcios parecen no haber escrito acerca de ese evento, pero de alguna manera parece que quedó grabado en sus historias. Se cree que esta estela fue escrita entre los años 332 al 31 antes de Jesucristo. Y se cree que esa estela está hablando es de la dinastía tercera de Egipto que sucedió alrededor del año 2600 antes de Jesucristo y en ella habla de un periodo de 7 años de hambruna. Y a primera vista uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? Y es que parece que nada. Pero aparentemente en el año 300 a.C. están tratando de hablar de una historia que sucedió más de 2000 años atrás. Y muchos dudan que la historia ha sucedido tal como la estela lo cuenta y creen que es una historia compuesta de diferentes historias. Y el hecho de que habla de un periodo de hambruna de 7 años ha llevado a algunas personas a concluir de que lo más probable es que hubo un periodo de hambruna de 7 años. No sabemos arqueológicamente cuándo sucedió, pero la Biblia sí habla de un periodo de 7 años. Y que eso sucede al principio de nuestra historia, que es en los tiempos de José. Pero bueno, por respeto y por honor intelectual, no voy a incluir esta evidencia arqueológica en mi línea de tiempo. Pero sí voy a incluir un descubrimiento flechado hacia finales del siglo XIX, o sea, alrededor de los años 1800 antes de Jesucristo. El descubrimiento fue hecho en 1930 por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Y basado en sus descubrimientos, ellos hicieron un plano de una casa muy diferente que estaba en medio de otras casas egipcias. Y en las palabras del arqueólogo Manfred Bietek, el diseño de este edificio no tiene ninguna similitud con ninguno de los tipos de casas egipcias en el Nuevo Reino. En cambio, la disposición de las habitaciones tiene en un alto grado de similitud con las llamadas casas 4 habitaciones de la Edad de Hierro de Palestina. Y el lugar era Tel el Dawa, y que es en el mismo lugar donde después se desarrolló Avaris, que fue la ciudad principal de los Hyksos. De acuerdo a la narrativa bíblica, los israelitas se encontraban en Egipto en ese entonces.
Y tiene sentido que construyeran de acuerdo a su cultura. Y este mismo tipo de edificios se consiguen en el área de Canaán, al menos desde el siglo XIII, y continúan hasta la época del saqueo o la conquista de los israelitas por los babilonios. Ahora, de acuerdo a la escritura, los israelitas inicialmente prosperaron en el área. Y una vez más, el arqueólogo Manfred Bietak, él afirma que al menos 2 millones de botellas de vino fueron transportadas desde Canaán hasta Egipto a través de la ciudad de Avaris. Y esto es evidencia de que ellos tenían influencia y que eran comerciantes en el área. Pero como todo lo bueno en este planeta no dura para siempre, el señor David Roll, él dice que basado en la evidencia de huesos de diferentes tumbas en diferentes periodos, la historia que los huesos cuentan es una deteriorización en la calidad de vida. Y es que los huesos en las sepulturas alrededor de lo que después se convirtió en la ciudad de Avaris, las sepulturas más antiguas contenían huesos que eran más saludables cuando las personas murieron. Pero después la historia es muy diferente. Y calculan que la gente moría a eso de los 32 o 33 años de edad. Y los huesos de estas personas cuando morían tenían señales de desnutrición. Y bueno, con esto en mente, algunos han propuesto que un rey egipcio llamado Sobehotep III, que reinó alrededor del año 1740 a 1700, fue el faraón que no conocía a José y él fue el que sometió a los israelitas a la esclavitud. Si eso es cierto, significa que los israelitas estuvieron en esclavitud por más de 200 años. Y el doctor David Roth es uno de los que cree en esta teoría. Y si fuera así, eso coincide con el Papyrus de Brooklyn, del cual hablé temprano. Pero no todos los que creen en la narrativa bíblica creen que esa idea es correcta. Y la otra idea es que fue el faraón Admoshe I el quien sometió a los israelitas a la esclavitud. Como mencioné temprano, habían dos Egiptos. Y entre los años 1560 y 1550, el faraón Amoshe I, y que con él comenzó la dinastía 18, él era el faraón del Alto Egipto. En Bajo Egipto estaban los reyes forasteros, o sea, los Hyksos, y parece que ellos formaron las dinastías 14, 15 y 16. El todo es que el faraón Amoshe I, él fue al Bajo Egipto y derrotó e expulsó a los Hyksos. Y aquí es donde la otra teoría entra en efecto. Y es que piensan que este faraón, después de haber derrotado y expulsado a los Hyksos, los cuales ellos habían entrado a Egipto 110 años antes, de una manera abrupta y militarista. Pero los israelitas ya estaban ahí. Y los israelitas pudieron convivir con los Hyksos. Pero es muy probable que Moshe I decidió esclavizar a los hebreos, ya que él tenía temor a que en un futuro ellos se aliaran con los Hyksos. Y bueno, esa teoría parece coincidir más con la escritura. Y aquí quiero mencionar al doctor Douglas Petrovic, que es uno de los impulsores de esta teoría. Y en este momento quiero revisitar mi línea de tiempo para que vean gráficamente cómo todo esto puede alinear. Las casas con arquitectura cananita claramente coincide con el tiempo en que los israelitas, bueno, de acuerdo a la Biblia, estaban en Egipto. Ahora, en cuestión del argumento de las tumbas y los huesos, no pude encontrar dónde el doctor David Roth publicó cierta datación de esas tumbas. Y en cuestión de los Hyksos, cuando ellos entraron a Egipto y salieron de Egipto, eso está grabado en la historia de Egipto. Ahora, de acuerdo al doctor Titus Kennedy, él afirma que hay suficiente evidencia para probar que al principio de la dinastía 18, o sea, el faraón Atmose I, de que en ese periodo hubo una explosión en la esclavitud
Y él afirma de que hay suficientes papiros que demuestran que se utilizaban personas semíticas para construir proyectos civiles. Y de acuerdo a la narración bíblica, los israelitas, cuando eran esclavos, ellos trabajaban o en construcción o construyendo ladrillos o en la agricultura. Y con eso dicho, quiero hablar de la tumba de Ragmir. Ese señor era el primer ministro de Tutmosis III en el siglo XV. Y en su tumba hay muchos dibujos donde semíticos, personas del Canaán, y nubias, personas que son de piel morena, trabajaban como esclavos haciendo ladrillos y trabajando en agricultura, en particular en viñeras haciendo vino. Ahora, esta tumba no está localizada en Avaris, está localizada hacia el sur de Egipto. Pero el consenso de los arqueólogos es que esto era una práctica a través de toda la nación. Y en este momento los quiero introducir al papiro de Eber. Ese papiro fue fechado en el 9º año del faraón Amenhotep I. Y ese fue el que reemplazó a Moshe I. Bueno, ese papiro habla de una alineación celestial y basado en esos eventos, los astrónomos han podido determinar que la fecha de ese papiro fue el año 1541 antes de Jesucristo. Y con eso quiero hablar acerca de esta nueva línea de tiempo. A Moshe I, bueno, ese es el que derrota y expulsa a los hicsos. En el 9º año del rey Amenhotep I, este papiro fue fechado y este sirve como ancla para crear la línea de tiempo, ya que la cantidad de años que cada faraón duró en el poder, eso está escrito en la historia egipcia, ellos mismos la escribieron. Y bueno, ese señor fue reemplazado por Tutmoset I, quien fue después reemplazado por Tutmoset II, y ese fue reemplazado por Tutmoset III, y aquí es donde se pone la cosa interesante. Primero hablemos de la faraona Hatshepsut. Una teoría es que ella nació en 1533 y que Moisés nació en 1526. Si nuestros cálculos están correctos, entonces ella tenía 7 años cuando supuestamente encuentra a Moisés. O tal vez fue una hermanastra de ella quien encontró a Moisés. La fecha de nacimiento es basada en que se asume que ella asumió el poder cuando tenía 29 años. Y varios han teorizado que esta fue la que decidió adoptar a Moisés. Como ven, ella correinó con Tutmoset III, pero después de que ella murió, alguien estaba tan enfadada con ella que decidieron destruir todas sus estatuas y trataron de borrar la existencia de su reinado. Y bueno, hablando de eso, si nuestra línea de tiempo está correcta, el faraón Tutmoset III tendría razones para odiarla por cuestiones de Moisés, ya que alrededor de 1486 él deshonraría la nobleza porque él traicionaría a Egipto por los israelitas. Y por eso es que él tiene que huir. Este faraón Tutmoset III reinó por 52 años, lo cual es muy inusual entre los faraones, ya que ellos siempre reinaban por poco tiempo. Lo interesante es que esto parece alinear con la narrativa bíblica, ya que Moisés huyó de Egipto alrededor de 1586. Y fue alrededor de 40 años después que él recibió el mensaje que podía regresar a Egipto porque los que lo querían matar ya no vivían. De acuerdo a esta teoría, haría Amenhotep II el faraón del Éxodo. Y de acuerdo a la Biblia, ese faraón era
terco y arrogante. Y eso parece concordar con su personalidad, ya que el texto oficial que este señor mandó a escribir, él hizo que pusieran que él era mejor de todos los faraones y escribió que él podía con arco lanzar flechas, las cuales podían atravesar a través de bronce, lo cual es físicamente imposible. Él también dijo que él solo podía remar un bote más rápido que todo un bote lleno de marineros remando. Otra cosa que él mandó a escribir es que él era el líder de las Fuerzas Armadas y que él solo mató a los enemigos de los príncipes y los líderes principales. Y bueno, los egiptólogos, ellos dicen que, bueno, sí a ese señor le gustaba presumir. Y él hizo dos campañas militares, pero la más curiosa es la segunda, la que hizo en su noveno año, que de casualidad es el año del Éxodo, 1446. La cosa es que su papá, Tutmosis III, como el gobernante más grande de todo el antiguo Egipto, ya que él fue el que más conquistó territorio para Egipto, y él lideró 17 campañas militares. Y en esas campañas y la primera campaña de su hijo Amonhetep I, ellos capturaron esclavos, pero hablaban de 1000 esclavos, 2000 esclavos. Pero en la segunda campaña de Amonhetep II, en el año del Éxodo de 1446, este señor hizo que escribieran que él capturó 101,000 esclavos. Además, confiscó 1000 carros de guerra y 13,000 armas. Y los historiadores y los arqueólogos, ellos dicen, bueno, pero estos números están como fuera de lo común. ¿Y por qué exagera tanto? Porque no creen que consiguió tanta gente y esclavizó tanta gente. Pero una teoría es que, bueno, como él perdió tantos carros de guerra con armas y obviamente perdió los esclavos durante el éxodo, él fue y conquistó otros y trajo y dijo, mire, bueno, hubo un problema, pero lo solucioné, perdimos los esclavos, ahí hay esclavos, perdimos carros de guerra, no se preocupe, ahí hay carros de guerra. En otras palabras, era su manera de decir, no, aquí no hay ningún problema. Bueno, había un problema, se solucionó ya, aquí no pasó nada. Pero las coincidencias no terminan ahí, y es que entre los faraones, el varón primogénito, él heredaba el poder. Y algo le sucedió a su hijo varón primogénito, el cual no pudo heredar el trono. Y le tocó a otro hijo tomar el trono, pero pues eso era ilegal, ya que parece que eso estaba en contra de la creencia de ellos. Y como eso era un problema, le solucionaron al pueblo ese problema con la estela del sueño. En esta piedra, la cual la pusieron en medio de las patas de la Esfinge, la gran Esfinge que todo el mundo conoce acerca de Egipto, y por eso le llaman también la estela de la Esfinge. Pero en sí es la estela del sueño y se llama porque Tutmosis IV, de acuerdo a la inscripción, él fue a cazar cerca de la Esfinge, pero la Esfinge estaba tapada en arena y entonces que el espíritu de la Esfinge se le apareció y le dijo que si él le quitaba toda la arena a la Esfinge, que él podía ser faraón y que esa había sido designada como la misión de su vida desde el principio. Así que esa historia en esa piedra hizo legítima y aprobado por los dioses que él podía tomar el poder. Si miramos esto ante la narración bíblica, entonces el problema de que el primogénito del faraón murió tiene sentido el por qué la estela del sueño fue necesaria. Y esta es la única estela de este tipo. Ahora, aquí quiero confesarles que la línea de tiempo que tengo concerniente a estos faraones no es la única que es aceptada por los arqueólogos. En esta imagen he puesto diferentes cronologías. En rojo, Redford es el arqueólogo que creó esta línea de tiempo.
Bueno, basado con las fechas que utilicé. Pero hay otras personas que tienen otras líneas de tiempo. Ahora, ¿cómo ellos anclan sus líneas de tiempo? La verdad que no sé. Pero me imagino que ellos deben tener sus buenos argumentos el por cuál ellos llegan a sus conclusiones. Obviamente, yo estoy más inclinado en aceptar la línea de tiempo que les presenté a usted, no solamente porque alinea con la historia bíblica, pero también entiendo muy bien el argumento del papiro de Everest y cómo es que ese papiro ancla la línea de los faraones egipcios en ese entonces a la manera como nosotros contamos los años. Ahora, hablemos de una coincidencia más, y es que de acuerdo a mi línea de tiempo, el éxodo sucedió en 1446 y sabemos que los israelitas tuvieron que vivir 40 años en el desierto. O sea que ellos comenzaron su conquista alrededor del año 1406. Y aquí quiero hablar de la inscripción del templo Soleb, que algunos dicen que es del año 1400 a.C., otros del año 385 a.C. Ese templo hoy en día se encuentra en lo que se conoce como Sudán. Y alrededor del templo hay estas rocas o pilares y ellos tienen jeroglíficos, los cuales coinciden con la dirección cardinal de la localización del pueblo que ellos están describiendo. Y hay diferentes pueblos nombrados a través alrededor de la tumba. Pero de interés hay una inscripción o inscripciones que están en la esquina en dirección hacia la tierra del Canaán y menciona tres pueblos. Un pueblo es asociado con el dios Baal, otro pueblo asociado con el dios Anán y otro pueblo asociado con la tierra de Yahweh. Arqueológicamente, esta es la inscripción más antigua que menciona por nombre la deidad de los israelitas. Bíblicamente, este nombre fue dado a conocer por Dios a Moisés alrededor del año 1446 y que él después le comentó a Faraón. Y claramente los egipcios no olvidaron ese nombre. Este video que estoy presentando fue un youtuber que quedó tan impresionado cuando él supo de esto que él dijo que tenía que ir a ver y pues gracias a él estoy presentando este video. Bueno, temprano mencioné que alrededor del año 406 es que los israelitas llegan a Canaán y cuando ellos llegan allá, llegan es a conquistar. La primera conquista mayor que ellos hacen es Jericó, que es una ciudad donde las paredes caen hacia adelante, o bueno, muchas veces así se traduce. Pero en hebreo traduce es que las paredes caen planas. Y lo que descubrieron en 1930, que fue cuando hicieron ese hallazgo, descubrieron que las paredes, las murallas, ellos se habían prácticamente desarmado y cayeron enfrente porque como ellas eran construidas en una subida, pues por gravedad obviamente iban a caer hacia la parte más baja. Y cuando el material de las paredes se derrumbó hacia la parte más baja, lo que terminó fue formando una rampa. Y bueno, eso es lo último que han descubierto acerca de ese lugar. Y cuando tomaron la ciudad, porque la quemaron, los israelitas no tomaron el grano, ellos lo dejaron intacto. Y en los años 30 y 40, cuando hicieron ese descubrimiento, encontraron el grano tal como la escritura lo describía. Lo cual los arqueólogos argumentaban que en ese entonces, cuando una fuerza conquistaba una ciudad, ellos saqueaban todo, incluyendo todo lo que fuera de comida. Pero sabemos que Josué les dijo a los israelitas que no hicieran eso. Ahora, en los años 50, una señora arqueóloga, ella investigó y ella concluyó de que la ciudad fue conquistada
200 años después, no alrededor de los años 1400. Pero estudios más recientes han concluido que ella se equivocó, porque cuando ella hizo la excavación encontraron muchas vasijas, las cuales por alguna razón no les interesó tratar de fecharlas. Eran vasijas cananeas que no parecían tener mucha importancia, pero cuando esta ciudad fue saqueada o conquistada, ese pueblo estaba utilizando vasijas que concuerdan con el año de 1400. Bueno, alrededor de esos años, porque pues nada es preciso en cuestión de esas dataciones. Otra ciudad de interés es Haxor, y esa ciudad es que los dioses de piedra que tenían todas esas cabezas, todo fue destruido. Y allí es donde muchas personas dicen, pero bueno, si hubiera sido atacado por los egipcios o otros cananitas, no hubieran destruido las deidades porque eran muy similares a las que ellos adoraban. Pero los israelitas, ellos tenían orden de destruir todas esas deidades. Así que eso concuerda con la narrativa bíblica. Y bueno, hablando de conquista en la tierra de Canaán, aquí tenemos que hablar de las cartas de Armana. Y estas cartas fueron escritas del liderazgo de ciertos pueblos en Canaán y las escribieron para el faraón. Y en pantalla estoy mostrando de dónde viene cada carta y una correlación con la narración bíblica. Ahora, la conquista de Josué, de acuerdo a mi línea de tiempo, tendría que haber sucedido entre el año 406 a eso del año 1380. Pero las cartas de Armana, de acuerdo a los arqueólogos, tienen que ser de alrededor de entre los años 1360 a 1340. Y bueno, hay algunos que dicen que pueden ser tan antiguas como 1386 o tan recientes como 1335. Y bueno, les voy a admitir que aunque hay 20 o 30 años donde esto no concuerda, a mí me parece que la casualidad es muy similar. Así que me atrevo a creer que las cartas de Armana y la relación bíblica son la misma historia. Y tal vez parezca injusto, pero sí lo voy a poner en mi línea de tiempo. Porque es que si fuera una cartica o dos, bueno, yo diría es casualidad, pero cuando... Y son alrededor de 360 cartas donde estos cananitas le están pidiendo al faraón, ayude, mande a alguien para que nos proteja, porque esta gente que está aquí está arrasando, está conquistando. Y la gente que lo está conquistando son los Abirú. Y aunque Abirú suena un poco diferente, resulta de que en cierta manera suena muy parecido a hebreo o hebrew. Y bueno, toda esta evidencia y todos estos detalles para decir que es una coincidencia es como algo absurdo. Pero también soy consciente que a veces las personas quieren ver lo que no es. Y hay que ser objetivo basado en la evidencia. Y con eso en mente, aquí quiero hablar acerca de algunas objeciones. Y la ironía es que los arqueólogos no creen que el éxodo sucedió. Pero si sucedió, eso sí están seguros que sucedió entre los años 1290 a 1224. Y bueno, así como escucharon, ellos no están seguros que haya sucedido, es más, no creen que haya sucedido, pero están seguros cuando sucedió. Y ellos basan eso basado en el texto de Éxodos capítulo 1, versos 8 al 14, donde específicamente menciona que los egipcios forzaron a los hebreos a construir las ciudades de Pitmón y Ramsés, las cuales, en particular Ramsés, es una ciudad del siglo XIII. Así que a ellos no les queda duda que el éxodo sucedió fue en el siglo XIII. Pero esa interpretación pasa por alto que diferentes editores bíblicos llegaron a actualizar nombres de ciudades y lugares. Y también hay que tomar en cuenta de que
Basado en textos egipcios, los eruditos asumen de que no existió una ciudad en ese lugar antes del siglo XIII. Y si miramos a la historia de Tel el Daba, que es donde se encontraba la ciudad de Ramsés, y estaba en un lugar que tenía acceso al Mediterráneo y una ruta terrestre para ir al Canaán. Y alrededor de 1880, cuando Jacob llegó con su familia, en ese entonces era un pueblo que se llamaba Rowati y que significa la puerta de dos caminos. Pero a finales del siglo XVIII, o sea, alrededor de 1700, el nombre fue cambiado a Avaris. Y como les comenté temprano, los hicsos fueron expulsados alrededor del año 1550. Y el arqueólogo Manfred Vieta argumenta que en ese entonces esa ciudad es muy probable que fue cambiada o renombrada como Perú Nefer, que significa feliz viaje. Y de esa ciudad, este arqueólogo argumenta que fue donde él piensa que los israelitas partieron de Egipto. Y 200 años después, en el siglo XIII, cuando Ramsés II construyó una nueva ciudad en esa área, la renombró la ciudad de Ramsés para honorar su nombre. Y con esto en mente quiero hablar acerca de la estela de Merneptah. Esta piedra fue escrita bajo un faraón egipcio entre los años 1213 a 1203. Es más, todos los recursos que chequeé la databan entre el año 1208 o 1207. Bueno, el punto es que en la estela hay una sección donde lista ciertas conquistas. Y una de esas lista claramente la afirmación que Israel ha quedado desolada. Ahora, si el héroe de esta hazaña es el faraón Merneptah, entonces podemos concluir que en 1207 ya Israel estaba establecido como una nación. Pero más interesante es que análisis más recientes han revelado que es muy probable que esta estela estaba recontando la historia o victorias del padre de este faraón, que fue Ramsés II, o tal vez su abuelo, que era el faraón Seti. Y si ese fuera el caso y aceptáramos la datación que aparece en Wikipedia, ya que Seti reinó de acuerdo a Wikipedia entre 1294 a 1290, entonces es posible que esta estela está afirmando que Israel ya existía como nación, una nación formada en ese entonces. Y esto completamente destruiría la teoría de que el éxodo sucedió en el siglo XIII. Ahora, si notan en el video, yo no hablé de las 10 plagas de Egipto. Algunas personas mencionan la estela de la tempestad y en esa estela habla que el pueblo estaba descontento con los dioses y que hubo una oscuridad y que fue tan fuerte que inclusive parece que no podían encender ningún fuego y que ellos decían cómo es posible que esto supera el poder del gran dios. Y bueno, eso entre otras cosas. Pero el problema es que esa estela sería del año 1550. Y si es así, definitivamente no concuerda con la historia bíblica. Ahora, hubo un supervolcán que explotó en Santorini entre los años 1600 a 1500 y es muy probable que ese fue el que causó los eventos que llegaron a grabarse en esta estela. Y bueno, estelas son piedras. Ahora quiero mencionar un papiro. Y es el papiro de Ippur, que es un poema. Y no es un documento oficial o de la realeza. Y hay solo una copia y se cree que esa copia fue hecha en el siglo XIII. Pero algunos eruditos dicen que el original es probable que se escribió al final de la dinastía 12, o sea, alrededor entre los años 1850 a 1600 a.C. Pero el arqueólogo Titus, él dice que la lingüística que se utilizó coincide más con el siglo XV, o sea, entre los años 1500 a 1400. Ahora, el poema habla de muerte y destrucción a través de Egipto.
y contiene frases como esta que dice, el río a través de toda la tierra se ha convertido en sangre y el ojo todopoderoso del dios Sol Ra no puede ver o no se puede ver. Ahí no están bien seguros en esa traducción. Otra frase es que hay pestilencia a través de toda la tierra y que los cultivos han sido destruidos. Y también menciona una enfermedad que causa desfiguración en las personas. Además, habla de la rebelión contra los dioses de Egipto. Y el papiro parece argumentar que los dioses de Egipto están ausentes y que el faraón no hace su trabajo o su deber. Además, curiosamente dice que el oro y la plata están en las manos de los esclavos. Como sabemos en la historia bíblica, los esclavos, los israelitas, ellos saquearon el oro y la plata de Egipto antes de irse. Y bueno, hay otras frases que son muy curiosas. El todo es que el doctor Titus Kennedy afirma, el experto mundial en este papyrus, argumenta que el poema y la lingüística y en comparación con la narrativa bíblica son muy significativos. Pero dice él que como la Biblia no está hablando de un evento histórico verdadero, él concluye que los documentos no pueden estar hablando acerca de la misma cosa. Y bueno, una vez más, el documento no es un documento oficial, o sea, no pertenece a la realeza, por lo tanto no tiene el peso autoritativo en la historia. Y bueno, en este momento voy a concluir el video. El objetivo era presentar diferentes evidencias que pueden correlacionarse con la historia del Éxodo. Traté de poner referencias en la mayoría de los argumentos para que independientemente puedan chequear. Y mucha de la información se encuentra en inglés, pero con un par de clics en Google te puede traducir las páginas 100% al español. Y aunque hay muchos argumentos, traté de presentarle el material de una manera lógica y organizada para que ustedes fácilmente puedan analizar y procesar la información. Gracias por su atención y que tengan un buen día.